invito a abrir sus Biblias, por favor, en Juan, capítulo 1, libro de San Juan, capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas, libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer todos de manera alternada, versículos 19 al 28, yo leo 19, ustedes el 20, y así nos vamos hasta llegar al versículo 28 y leerlo todos juntos. Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. ¿Amén? ¿Tenemos? Vamos a leer de forma alternada. Este es el testimonio de Juan, cuando los discípulos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Todos juntos. Estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu palabra. Te rogamos en nombre de Cristo que nos bendigas, nos hables en esta tarde. Ustedes con poder por su hijo. Gracias a nuestro pastor. Permitas que Dios, tu Santo Espíritu, tenga que obrar en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Habíamos, hermanos, hablado la semana pasada acerca del bautismo, lo que Dios quiere, cómo Dios de alguna manera presenta la bendición, queridos hermanos, de poder obedecer a Dios bautizándonos. Ahora, hermano, ¿me permite un segundito? Gracias. Sí, joven. Sí, quien sea, el Luquier, si quiere. Así. Y permítame. Hijo, seguimos, hermanos. Y hablábamos, queridos hermanos, acerca de la bendición de poder no solamente hablar de Jesucristo. No es nada más el hecho de hablar de Cristo, sino el hecho de hablarles del Evangelio. Ese es el I. Y después es anunciándoles que se bauticen. Hablábamos, hermanos, de cómo el diablo pone precisamente temor en este aspecto, pone vergüenza de alguna manera para que el creyente no lleve a cabo esta bendición. Y le robamos a los creyentes precisamente la bendición que Dios trae a ellos a través del bautismo. El bautismo, queridos hermanos, es bendición de Dios. Dios quiere bendecir a través de ellos, a través de ello, a través de esa fe puesta en práctica, andar en vida nueva, el andar en resurrección o en novedad de vida, de tal manera, hermanos, en la fe del resucitado, en pocas palabras, y Dios quiere bendecir esos pasos de obediencia. Y les privamos a las personas. Habíamos hablado, queridos hermanos, ya algunos aspectos de ello, lo que era, lo que no es, el bautismo no es para perdón de
de pecados. El bautismo no es para quitar el pecado original de los niños. No se bautizan los niños. El bautismo, queridos hermanos, no conlleva una retalía de información y que los hombres tienen que de alguna manera equiparse. No, vimos que fue inmediatamente después de que habían creído. Lo único que les pedía es si crees de todo corazón, bien puedes. Era el único requisito para que una persona fuese bautizada. Y veíamos, hermanos, para acabarla de amolar, las circunstancias que se están moviendo dentro del fundamentalismo, en donde hoy en día no importa, parece ser que no tiene importancia alguna el valor del bautismo, en donde aún se paga, y los hombres ahí jugando con esto, metiendo una vez, bautízate otra vez, nada más por ganancias deshonestas, y nada de compromiso. No están ni siquiera convencidos de lo que están haciendo. Es importantísimo, queridos hermanos, que algo tan serio se le tome la seriedad que Dios mismo da en su palabra. No porque el bautismo no salva, no porque el bautismo no tiene es un acto de obediencia una vez y para siempre. No por eso tenemos que ser indiferentes. Si es tan importante, si se hace como el tema de la salvación una sola vez y para siempre, hermanos, tenemos que estar enteramente convencidos de la buena decisión que estaremos tomando para glorificar a Dios en ello. El bautismo, hermanos, seguimos en este mismo tema, que lo que es el bautismo. La palabra del Señor nos hace entender, venía el Señor, y la palabra del Señor dice que Juan no lo conocía. Lo dice 3 veces, lo dice uno, la primera vez, en los versículos que acabamos de leer, el capítulo 29, perdón, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 31, y dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y sigue con sus palabras, y da una vez más testimonio, versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. De alguna manera, queridos hermanos, ahora Juan tenía, me imagino, sus sospechas. Y él sabía claramente el propósito por el cual él había sido enviado. La misma profecía de Isaías ya venía sobre él, preparando el camino precisamente del Señor. Y ahí tenías a Juan el Bautista, una vestimenta singular. No era la clásica vestimenta de los hombres de fe de aquel año. Era una vestimenta completamente desorbitada a lo que generalmente vestían los hombres allá. Más bien parecía una vestimenta campirana. Ahí lo tenías con la piel de una túnica de piel de camello, y nada más su voz que resonaba en medio del desierto. Tal era el poder y la gracia de este varón, que la Escritura enseña claramente que dentro de los profetas ninguno fue mayor que él. Ahora entendamos, queridos hermanos, hablando de el gran Zacarías o hablando de aquel Isaías, no se diga el buen Jeremías, y de aquellos que hicieron renombre entre los profetas, como Elías indiscutiblemente, o el mismísimo Eliseo, que pedía una doble porción del Espíritu e hizo dobles milagros de lo que hizo Elías. Hombres que marcaron toda una generación. Mas sin embargo, queridos hermanos, a más de todos estos hombres, tremendos hombres de Dios que se levantaron, ninguno era precisamente como este varón. Dios le había ahora dicho
a Juan que aquel sobre quien reposara el Espíritu como paloma, él era. Cada día Juan salía y su pregón era el mismo, que se volviesen al Señor. Veía que los fariseos venían y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les animaba a voltear. Él venía precisamente para preparar un corazón bien dispuesto. La predicación